El tema de hoy es sobre verbos modales. Em, los verbos modales realmente son verbos que nosotros usamos complemento para, para ser usados con otros verbos. Por ejemplo, en este caso vamos a ver must, have to, should, can, could and able to. Entonces acá, de hecho, en esta tabla que te estoy mostrando hay muchos más de esos, pero nos vamos a concentrar simplemente en los que el aula propone. Entonces vamos a empezar con este primero. Entonces, can significa poder. Entonces, por ejemplo, poder en el sentido de expresar una habilidad, una sugerencia o un requerimiento. Entonces, por ejemplo, dice, he can find any street in London. Él puede encontrar cualquier calle en Londres. Entonces ahí está hablando sobre una habilidad. Realmente, si yo hablo solamente sobre el verbo can, solito, no estaría diciendo nada. Por ejemplo, si yo digo yo puedo, necesito complementarlo con algo. Entonces siempre tú vas a encontrar eh, el verbo modal acompañado de otro verbo. Siempre, al ladito siempre va a haber otro verbo. Entonces acá en este caso es can find. El segundo es una sugerencia. You can take a taxi. Entonces es una sugerencia. Entonces eh, lo puedes usar como una habilidad. Por ejemplo, yo puedo ver, I can see, pero también puedo usarlo como una sugerencia o como un request, como un requerimiento. Por ejemplo, can you take me to Victoria Station? Pues como llevarme o conducirme a la estación Victoria. Bien, entonces ese sería el uso del can. Luego tenemos acá could. Y mira que en could tenemos una particularidad y es que también tenemos habilidad, suggestion y request. Es igual que can. ¿Cuál sería la diferencia? La diferencia ahí realmente sería que can tú lo usas cuando estás hablando en presente y could tú lo usas cuando estás hablando en pasado. Entonces, por ejemplo, puedes expresar una habilidad en pasado. Por ejemplo, I, I could play tennis when I was younger. Yo podía jugar tenis cuando era joven. Entonces, está expresando una habilidad que sucedió en el pasado. No es una habilidad del presente como cuando usamos can. Entonces, realmente could y can son lo mismo. Simplemente que could lo usamos en el pasado y can en el presente. ¿Hasta ahí todo va claro, Marjorie? Vale, muy bien. Entonces, entonces acá igual. I could play, entonces acá como vemos tenemos el verbo modal y play, el verbo en infinitivo, o sea, la base verbal. Entonces siempre va acompañado de otro verbo, como todos los verbos modales, siempre van a tener acompañamiento de otro verbo, si no, no significan nada, porque yo puedo decir tú puedes o tú podías, pero si no, no es coherente si yo digo tú puedes mañana, entonces, o si realmente necesitas un verbo que acompañe el verbo modal, que lo complemente, para saber de qué estamos hablando. Entonces, como habilidad, como request, could you take me? Ahí podrías, por ejemplo, en este caso se volvería, podrías llevarme a, entonces, este sería también un request, igualito al primero acá, sino que este request con could es mucho más educado, es decir, could you, o- el otro es más seco, es puedes llevarme, el otro podrías llevarme, entonces es mucho más educado decir could you take me para usarlo
como una sugerencia, como un request, perdón. Y acá volvemos con el mismo ejemplo de you could take a taxi. Tú podrías tomar un taxi. En vez de decir tú puedes tomar un taxi, tú podrías tomar un taxi. También es em, mucho más educado decir tú podrías para hablar en forma de sugerencia. Eh, entonces, eso es con respecto al uso de can y de could. Luego tenemos otro acá que es be able to. Be able to simplemente lo expresamos para definir una habilidad. Entonces, por ejemplo, he's able to find any street in London. Entonces, en este caso es como él está capacitado para. Entonces, siempre que hablemos de que alguien tiene capacidad para hacer algo, usamos able to. It's able to. He is able to. Por ejemplo, en este caso, he tiene congruencia con is. Por ejemplo, si yo digo you, yo no puedo decir you is, sino tengo que decir you are. Tengo que conjugarlo de acuerdo al sujeto. Entonces, en este caso, el verbo modal es be, o sea, se refiere al verbo to be, que se conjuga de acuerdo al sujeto. Entonces, en este caso, be nos da que el verbo to be tiene que reemplazarse de acuerdo al sujeto. Entonces, en este caso, el sujeto era he y lo reemplazamos por is. Por ejemplo, si el sujeto es I, yo, I am able to read a book, por ejemplo. Entonces ahí estoy también expresando una habilidad. Entonces, dependiendo de la forma en cómo yo exprese la habilidad y de la persona que esté interactuando en la oración, conjugamos el verbo to be. Entonces, ya hemos visto el uso del can con habilidad, sugerencia y requerimiento, y lo mismo funciona con el verbo could. Entonces, prácticamente son lo mismo, sino simplemente uno funciona en el pasado y otro funciona en el presente. Y be able to es para expresar simplemente una habilidad. Yo no puedo sugerir o hacer un requerimiento con able to. Simplemente voy a expresar que algo o alguien tiene capacidad de algo. Bien, entonces otros de los verbos modales importantes que vamos a ver es el must y la diferencia con el have to. Entonces vamos a mirar, por ejemplo, que dentro de esta tablita tenemos que los dos expresan obligación. Pero entonces, ¿cuál sería la diferencia? Por ejemplo, must es algo obligatorio con respecto cuando hay una norma de por medio. Por ejemplo, si hay un símbolo de no fumar, you must stop smoking. Eh, o si hay, por ejemplo, un símbolo del pare, ya tenemos una referencia de una norma que nos dice pare, entonces debemos de decir you must stop. No, ahí no sería have. Y have también es una obligación, pero en el sentido de que tú tienes que hacer algo, por ejemplo, you have to sleep, por ejemplo, pero no tienes que dormir porque sea una norma, sino tienes que dormir es porque es un proceso natural que haces diario, que todos hacemos diario. Entonces, por eso hay una diferencia en el uno, en el otro es simplemente cuando, cuando hay una norma de por medio. Cuando no la hay, usamos have to. Cuando hay una norma de por medio, es obligatorio cumplirla. Entonces usamos must. Si no la hay, usamos have to. Entonces en este caso decimos, you must be back at 10 o'clock. Por ejemplo, si ese fuera el reglamento de un horario
de trabajo, por ejemplo. Pero si es una mamá diciéndole a su hijo, you have to be back at 10 o'clock, mm, no hay una regla de por medio, simplemente es una orden de la mamá que tiene que cumplirla, entonces you have to, en este caso. Em, luego tenemos should. Should, eh, simplemente con should vamos a expresar una opinión o un consejo. Entonces, por ejemplo, you should drive more carefully. En este caso estamos opinando y también dándole un consejo. Tú deberías manejar más despacio. Por ejemplo, si yo tengo tos, entonces yo puedo decir, you have to, em, you have to date a doctor. You have to go to the doctor. Por ejemplo, si estás enfermo, or you have to, you should to, em, si digamos está lloviendo, entonces, por ejemplo, you should bring an umbrella. Tú deberías de llevar una sombrilla. Si digamos está lloviendo o ves que el cielo está nublado, entonces tú podrías sugerir you should take an umbrella. Entonces, en este caso, simplemente lo usamos como una opinión o como un consejo. Ahora entonces vamos a hacer unos ejercicios prácticos. No sé si todavía está el audio. Ahí me estás escuchando bien, Marjorie. Ok, entonces hemos perdido la comunicación y vamos a seguir con la explicación. Entonces ahora voy a compartir un PDF en donde voy a mostrar algunos ejercicios gramaticales para poner en práctica la explicación teórica. Entonces, estoy haciendo, estoy compartiendo el archivo y ya en breve aparecerá en la pantalla.
Bien, entonces en este ejercicio práctico tenemos algunas oraciones em, eh, donde tenemos que completar, precisamente está toda la oración donde nos da el contexto y tenemos que completar con los modales can, could y be able to. Después vamos a mirar los otros, pero en este momento vamos a trabajar con eso. Entonces en el primero eh, tenemos I'm sorry, but we go to your party next Saturday. Entonces, ahí podríamos decir que mm, ir a una fiesta está expresando una habilidad, por ejemplo. Entonces, en este caso, no, aquí no estamos expresando ninguna habilidad. Me refiero sobre al- a la explicación anterior, ni estamos haciendo un request y tampoco estamos expresando una sugerencia. Entonces, en este caso, ni can ni could sería. Nos queda la opción de be able to. Entonces, acá en esta opción de be able to, podemos decir, em, podemos decir I'm sorry, but we won't, por ejemplo, que estamos hablando de next Saturday, entonces tendríamos que expresar en futuro. We won't be able to go to your party next Saturday. Entonces aquí la conjugación la tomó el auxiliar, entonces por eso no tuvimos que conjugar el verbo to be y simplemente conjugamos o hicimos la coherencia entre el verbo y el sujeto con won't. Entonces decimos, but we won't be able to go to your party next Saturday. Entonces, lo siento, pero no estamos en capacidad o no podemos ir, eh, no es posible ir a tu fiesta el siguiente sábado. No sería posible. Entonces, la razón no la sabemos, realmente ahí no nos está diciendo, puede ser cualquiera, pero simplemente está expresando que no tiene la capacidad por algo, por alguna razón no la tiene. Bien, entonces luego en el segundo ejercicio decimos, she got the job because she, bla, 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 speak 5 languages. Entonces, hablar 5 idiomas eh, representaría, por ejemplo, una habilidad eh, o una capacidad. Entonces, en este caso, en español podría ser cualquiera de las dos, pero en inglés está expresando realmente es una habilidad. Entonces, cuando expresamos una habilidad, podemos usar, en este caso, podríamos usar could o podríamos usar can. Entonces, podemos decir, ella consiguió el trabajo porque ella puede hablar 5 idiomas o porque ella podía hablar 5 idiomas. Entonces, cualquiera de los dos está bien como respuesta. Entonces podemos poner, por ejemplo, could y estaría muy bien como respuesta. She got the job because she could speak 5 languages. En este caso estamos expresando la habilidad que ella tuvo para conseguir el trabajo. A través de esa habilidad fue que ella pudo conseguir el trabajo. Luego en el número 3 decimos you are speaking very quietly. Tú estás hablando muy callado, muy suave, muy bajito. I hear you. Entonces, acá también estaríamos expresando una habilidad. En este caso, la habilidad sería can, pero si está hablando pasito, lo puede escuchar. En este caso, diríamos que no lo puede escuchar. Entonces, I can't hear you. Entonces, you're speaking very quietly. Estás hablando muy bajito, con una voz muy baja. I can't hear you. No te puedo escuchar. En este caso, simplemente le está diciendo
que al hablar pasito no se entiende o no se escucha y no lo puede, de hecho no puede escuchar. I can't hear you. En el número 4 tenemos I was tired, estaba cansado, but I leave until the meeting finished. Pero eh, but I couldn't, no podía, en el pasado, porque estamos hablando el verbo finished está en pasado y el verbo was también. Entonces se supone que es una situación que sucedió en el pasado. Entonces estamos hablando de una habilidad que sucedió en el pasado y acordémonos que could se usa en el pasado y en este caso lo ponemos negativo, no podía irse de la reunión hasta que se terminara. Entonces, I was tired, estaba cansado, pero no podía ir hasta que no se terminara la reunión. Entonces, I was tired, but I couldn't leave until the meeting finished. Entonces ahí vemos cómo se puede relacionar el uso de los verbos modales de acuerdo a lo que estamos expresando en cada una de las oraciones. En el número 5, por ejemplo, tenemos he go to the concert next Saturday. He's working. Entonces estamos diciendo que algo al concierto, ir al concierto el siguiente sábado. Entonces el siguiente sábado nos está diciendo que estamos hablando del futuro. Entonces en este caso diríamos que si está trabajando, de pronto fue o no fue. Entonces en este caso diríamos que no fue. Entonces como estamos hablando del futuro, entonces he won't. He won't be able to. He won't be able to go to the concert. No tenía la capacidad para ir al concierto. Pues la razón era porque estaba trabajando. En este caso sí nos dieron razón. Y el mejor verbo modal que expresa que no tenía la habilidad para ir es be able to. En este caso no tiene la capacidad para ir. No, no puede. Definitivamente no puede. El número 6. Estamos hablando de she understand me in spite of noise around. Entonces en este caso estamos hablando de entender. En este caso me imagino que si estamos hablando de entender, estamos hablando de una conversación. Entonces esta conversación sería simplemente que no tienen la habilidad o la capacidad. ¿Qué podríamos decir? En este caso, hay mucho ruido, entonces, en este caso, estaríamos hablando que, que el ruido es lo que no la deja escuchar. Entonces, en este caso, no tendría la capacidad de escuchar, pero por el ruido, no es porque no tenga la habilidad. O sea, ella puede escuchar, pero el ruido es tan grande que el ruido no la deja escuchar. Entonces, en este caso, usaríamos be able to. Entonces, she is able to em, en este caso podríamos hacerlo negativo o positivo y podríamos hacerlo positivo. She is able to
to understand me. Ella está en la capacidad de entenderme a pesar del ruido alrededor, por ejemplo. O podríamos también decirlo en negativo. She isn't able to understand me in spite. A pesar del ruido. Entonces acá depende del contexto, realmente de lo que queramos nosotros expresar. Luego tenemos el número 7 y estamos hablando del futuro. Entonces, en este caso, eh, eh, estamos también expresando capacidad. Entonces, I'll, entonces tenemos un auxiliar de futuro que nos imposibilita conjugar el verbo to be. Entonces, I'll be able to. Estamos también expresando una habilidad. To see you tomorrow. Te veré. Estoy en capacidad de verte mañana. Puedo verte mañana. Entonces, I'll be able to see you tomorrow. Entonces, en este caso, simplemente está expresando que va a tener tiempo libre al siguiente día y por eso tiene la capacidad de poderse encontrar. En el número 8 tenemos when they came back from Paris, cuando ellos regresaron de París, ellos hablar perfecto español. Entonces acá podemos decir que ellos podían o tenían la habilidad. Entonces realmente podemos expresar los dos, tienen la habilidad o tienen la capacidad. Entonces podríamos decir que este came back nos está diciendo que eso fue en el pasado, entonces ellos tenían, entonces podemos decir they could speak perfect French. They could speak perfect French. Bueno, y así sucesivamente de acuerdo al contexto de la oración, la vamos completando. Luego entonces tenemos en el ejercicio E el uso de must, mustn't, en este caso needn't, que no lo hemos visto, pero pues nos sirve también saberlo, y have to. Entonces, ese needn't simplemente estamos hablando de que no hay necesidad, no, o sea, la falta de obligación. Por ejemplo, you needn't have a university degree. Tú no necesitarías tener un grado de universidad, por ejemplo. Entonces, en este caso, es simplemente se expresa la falta de obligación de algo que no existe. O sea, no es necesario, por ejemplo, realizar alguna acción específica. Y sería el único adicional que tendríamos para este. Entonces acá tenemos, why are you still waiting? You wait anymore. ¿Por qué estás esperando todavía? Tú podrías decir, tú debes esperar más, no tú debes esperar nada más, o tú no debes, en este caso mustn't, pues realmente no hay una regla o una norma aquí. Entonces, por ejemplo, must no nos serviría. Have to podría ser, pero le está diciendo simplemente que lo está cuestionando, le está diciendo, you are still waiting here. Sigues todavía esperando acá. Entonces, en este caso podemos decir, you needn't, no lo necesitas. You needn't. You needn't wait anymore. Falta una N. You needn't. Luego en el número 2 tenemos some years ago in Spain, man
do military service. Entonces, en este caso, hacer el servicio militar, entonces, en este caso, tenían que hacerlo. Pero no por norma, sino tenían que ser más por honor o por prestar el servicio al país, no porque fuera obligatorio. Entonces, en este caso, diríamos, como es en el pasado, entonces usamos had, que es el mismo have, pero en pasado, had to do military service. Entonces, some years ago in Spain, men had to do military service. Ahora ya no. El número 3, en el número 3 estamos diciendo Sarah is a nurse. Sometimes she, en este caso, ella tiene que trabajar. Entonces, en este caso, tendríamos que decir eh, has to. She has to. Porque es algo que requiere trabajo, no es algo que está estipulado. Por ser enfermera no quiere decir que todas tienen que trabajar de noche, sino perdón, todas no tienen que trabajar los fines de semana, pueden trabajar en otro horario. Pero en este caso, al ser enfermera, pues es muy posible que haya este horario, entonces por eso has, no must. Bien, un ejemplo con must, el número 6. I eat too much chocolate. I really must stop. En este caso, eh, si come mucho chocolate le haría daño, entonces es una obligación parar. Realmente no podría seguir comiendo. Eh, Otro ejemplo y el último es, por ejemplo, you borrow my books without asking. Entonces, en este caso, em, perdón, el número 9. I'm sorry, you mustn't, por ejemplo, smoke here. Se supone que hay normas, reglas que no permiten fumar. Entonces, en este caso, podemos decir, you mustn't smoke here. Entonces, en este caso se usa must. Bueno, ha sido un placer la clase de hoy. Espero contar con su participación en la próxima sesión y espero que este tema de los verbos modales haya quedado claro. Cualquier duda adicional me pueden escribir a la mensajería interna del aula y allí yo con gusto les responderé con más ejercicios o con alguna duda específica que tengan sobre los temas que hemos visto en el aula. Este tema en específico hace parte de la unidad 2.5 de gramática. Entonces ahí pueden encontrar los ejercicios y explicaciones extra sobre este tema. Les deseo una feliz noche y los espero en una próxima videoconferencia. Bye bye.